Cuando nos encontramos preocupados por entender que todo se ha perdido y no encontramos alternativa en el diario vivir, solo el diálogo nos ayuda a encontrarnos con los demás y con Dios mismo. A partir de ahora, estás viendo... Amigos, este es su programa Diálogo Norestano, la ventana abierta a la comunicación de la provincia de Montecristi con todo el resto de la línea noroeste, porque nosotros contamos con el privilegio de llegar hasta sus hogares a través de Tierra Visión Canal 14 para toda la región del noroeste. Para el mundo, estamos en Facebook, en tiempo real. Usted busque ahí a Canal 14 Tierra Visión, le da el link, inmediatamente usted abre y comparte su diálogo norestano. En diferido, a partir del lunes, nosotros estamos en YouTube. También usted busca entonces Diálogo Norestano en YouTube, le da a me gusta, comparte, se suscribe y así más y mejores dominicanos y personas amigas de nuestro país que le interesa lo que pasa en el país y la región, nos ven a través de YouTube. Hoy nosotros, que llegamos siempre gracias al patrocinio de la doctora Franlina Fernández Casó, hematólogo internista, que usted puede consultar con ella en la clínica Doctor Bonilla, eso es en la calle Independencia, en Santiago, y en el Hospital de Especialidades EMI en la Yapor Dumí también en Santiago. Martes y jueves, la doctora Franlina Fernández, usted la puede ubicar para todo el noroeste en el Centro de Diagnóstico de Navarrete. Llámela al 809-901-1185 y 809-883-0011. Doctora Franlina Fernández Casó. Ayuntamiento Municipal de Guayubín con Samuel Toribio, el alcalde histórico, el rector de todos los alcaldes de la línea noroeste, Samuel Toribio. Si usted quiere tener un carro que su pintura siempre esté reluciente, casi nueva, que usted necesita un retoque o una pintura y una desabolladura de profundidad, visite el taller de autopintura Wilson el Artista. Eso es para todos los castañueleros residentes en Estados Unidos y especialmente en el Bronx de New York. Llámelo al 929-304-2665. Autopintura Wilson el Artista. La alcaldía de Montecristi con Jesús Jerez a la cabeza. Jesús Jerez, el ayuntamiento de Montecristi, ustedes lo tienen ahí dando sorpresa de lo que es una buena alcaldía. Asociación de Agricultores Ramón Antonio Cruz Azuará, eso es San Atillo Palma, nuestra oficina principal, pero tenemos ramificación en toda la línea noroeste, garantizado y aprobado por el comercio justo, que somos los que mejor manejamos el premio FED 3. Ahí con el ingeniero Simeón Ramírez haciendo de soporte a la presidencia de Payano. Azuará en Atillo Palma. Vivero Adelina, plantas ornamentales, florales y la mejor asesoría técnica para que su vivienda siempre luzca como si fuera primavera. Llámenos al 849-353-1130. Hoy nosotros tenemos un programa estelar, precisamente porque estamos en el mes de la patria, ¿verdad, Ronald? Estamos en el mes de la patria y nosotros queremos hacerle homenaje a nuestro patricio y Ramón Matías Mella, quien estuvo también de natalicio en una fecha como hoy, ¿verdad? Hoy estamos a 25 de febrero, natalicio de Ramón Matías Mella. Algunos dicen que se llama Matías Ramón Mella, pero bien, la historia recoge los dos nombres y nosotros le estamos haciendo honor precisamente a ese gran patriota que junto con Juan Pablo Duarte Sánchez nos legaron lo que hoy se llama la República Dominicana. Le decía que el programa de hoy nosotros queremos traer a un comunicador, quisimos traer y está con nosotros, José Cabrera, que vamos a analizar lo que son las perspectivas
de la reelección, ¿verdad? Vamos a analizar qué nos traerá el próximo lunes el presidente de la República en su discurso, que ya ha dado algunas pautas de por dónde viene el discurso. Entonces de esa cosa vamos a hablar con José Cabrera en el día de hoy, no sin antes decirle a ustedes que tenemos en venta la camioneta, ¿verdad, Ronald? Está en venta la camioneta. La tenemos ahí en venta y usted llame, súbele un poquito el teléfono para que la gente pues llame al 809-426-9312 a Nicolás Cruz, un servidor, y nos ponemos en eso. Miren, antes de conversar con José, yo quiero traerle una imagen del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien estuvo invitado por la Facultad de Ciencia Política de la UAS o parece ser que le pasé el video, eso fue en San Francisco de Macorís la semana pasada, pero el jueves le pasé entonces el video extraviado. Pero bien, en San Francisco de Macorís, entonces vamos a retomar, el PRD estuvo retomando las calles, y ahí estuvo Miguel Vargas compartiendo con los dirigentes y los precandidatos de esa región del este, y con una masiva actividad donde el PRD le está diciendo a la gente que a pesar de lo que dicen las encuestas, están en las calles y que el PRD tiene vida. Ahí vimos esos dirigentes. También el jueves, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, estuvo participando, como le decía, en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hablando, acerca de la situación de República Dominicana y Haití, y donde hizo una serie de propuestas bastante interesantes el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que sería bueno que el pueblo dominicano se interese de ver cómo un dirigente de un partido está haciendo propuestas de cómo él entiende que se va a resolver el problema haitiano. Entonces, le dejamos ahí esa invitación a que busquen en los medios nacionales la propuesta de Miguel Vargas Maldonado. José Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, buenas tardes a los amables televidentes de este espacio Diálogo Norestano TV, porque antes era radio, ¿no? Era radio ahora es TV. En principio. Estamos acá un sábado 25 del 2023. Día histórico, ¿no? Fecha histórica. Por eso se le llama el mes de la patria, febrero. Además del natalicio de Mella, estuvo el grito de independencia el 27 de febrero, sí, que es el próximo lunes, no se mueve. No, pero es que precisamente una figura como Mella, que tuvo una participación destacada y trascendental un día como el lunes, pues hoy está de natalicio. Hoy está de natalicio, quiere decir que él celebró su cumpleaños, sí, con el trabucazo en la puerta de la misericordia. Prácticamente así mismo, porque, bueno, aunque él lo hizo como 28 años después, o sea, a una edad de 28 años, porque si él nació 25 de febrero del 1816 y el trabucazo se dio en el 1844, son como 28 años. Sí, pero por eso te digo, su natalicio, él lo celebró en medio de la lucha argentina dando el trabucazo. No, yo me imagino también que antes, todo el proceso que conllevó en la creación, formación y también trabajo de la Trinitaria, en algunos momentos tuvo que estar inmerso en preparar todo el acontecimiento que es lo que se conmemora pasado mañana, el 27.
que hay que decir dos cosas, Nicolás. Yo siempre, porque muchas veces, como tú decías al principio, a veces decimos o escribimos algo, entonces eso se queda ahí, pero no es en sí la connotación real de lo que aconteció. Me explico, miren, 27 de febrero, que algunos dicen día de la independencia, otros dicen día de el momento donde se tomó la trascendental decisión de comenzar a separarnos de Haití, y otros dicen el día de Trabucazo, que fue lo que Mella, pues en un momento quizá ya dijo, esto junto con un grupo de hombres, claro está, nosotros somos libres a partir de ahora, y soltó ese Trabucazo más el izamiento de la bandera que previamente algunas mujeres valiosas, que eran parte de la Trinitaria, pues habían confeccionado. Entonces, de ahí para adelante es que surgen todo acontecimiento bélico, porque ese día no hubo, como se dice, ningún acontecimiento bélico, sino una decisión de un grupo de hombres que antes lo había preparado y lo había comandado Duarte, pero que por razones del sistema tuvo que exiliarse. Entonces se quedaron este grupo de hombres, dijeron, no, ya hoy es el día. Hoy es el día, estos negros hay que ponerlo del otro lado, y nosotros buscar una identidad que es la que se comenzó a aplicar a partir del 27 de febrero de 1844, la de ser dominicano, libre y soberano. Porque después hubieron unos 12 años de acciones bélicas constantes con los haitianos, y podríamos decir que hubieron unos 14 combates en ese trajín. La primera batalla... De la declaración de la independencia hasta la restauración. No, pero no. En la lucha libertaria de independencia se dieron 14 combates contra los haitianos. Sí, desde, podríamos decir, la declaración de independencia, que fue el 27 de febrero de 1844, pero la primera batalla, o escaramuza, como se le dice, se significó un 13 de marzo del 1844 en la Fuente del Rodeo, en Bauruco, Neva, con un grupo de haitianos que ahí, ese fue el primer enfrentamiento, y luego siguió la batalla del 19 de marzo, 30 de marzo, hasta culminar con la que tuvo acontecimiento aquí en Sabana Larga, que fue un 23 de enero, pero del 1856. O sea, prácticamente 44 y 56 son 12 años. 12 años. 12 años después, que fue la última. O sea, última batalla. Después que erradicamos completamente a los haitianos, es que viene la situación de la anexión a de la anexión, las pretensiones de Santana de querer anexar el país, que ya eso es otra cosa. Entonces, ¿qué se celebra los 27 de febrero? La rendición de cuentas del presidente, o de los presidentes. Sí, en este caso. De eso vamos a hablar, pero antes de hablar de lo que Luis Abinader puede traernos, que ya desde el mismo primer día de la toma de posesión de Luis Abinader se montó un proyecto reeleccionista, claro, para la continuidad del presidente, y cogió como estandarte precisamente la independencia del Poder Judicial o el persecutor de la justicia, se llama la Procuraduría de la República, la independencia de eso, haciendo expediente de corrupción a los funcionarios de los 8 años del gobierno de Danilo Medina, obviando, claro está, los posibles procesos de corrupción que también fueron documentados de los 12 años de Leonel Fernández y 4 de Hipólito Mejía.
el proceso de corrupción solo se ha mantenido ahí. Pero de lo que queremos hablar es acerca de cómo ese proceso de reelección, me gustaría plantearle a los amigos algunos datos para que entonces entremos al análisis fundamental. Desde mi óptica hasta mediados del año pasado, el proceso de reelección del presidente Luis Abinader iba viento en popa, con una popularidad que llegó a marcar cerca del 80, con una... 70 y pico, sí. Sí, muy cerca de los 80, con una intención de voto por encima del 60%, y eso comienza a diluirse a partir de escándalos que propician los propios funcionarios del gobierno de Luis Abinader y de las promesas incumplidas. Se dice que Luis Abinader, de cada 10 promesas que promete, cumple 2, dicen. El lunes tendremos la rendición de cuentas de ver si es verdad lo que dice la oposición o es lo que dice el presidente. Uno. Luego de eso también, la no concreción de los expedientes de la lucha contra la corrupción fue alejando a sectores de la sociedad civil que lo han estado apoyando, y llega entonces el Suclimax con lo que fue la propuesta abortada de una ley de trata de personas que obligó la reacción tanto de la oposición como de la sociedad civil, obligó al presidente a retirar el proyecto de ley, pero no sin dejar una espada en la garganta del pueblo dominicano, planteando que en 45 días se reformularía esa ley, y que desde el diálogo nordestano le hemos estado pidiendo al presidente que no vuelva a hablar de eso, que deje eso así, porque si no será catalogado como el presidente traidor a la patria. Y la falta de tacto, tanto del PRM como del gobierno, que esta ley la elaboran, la introducen, la someten en diciembre y quieren venir a discutirla precisamente en febrero, en el mes de la patria. Es una falta de tacto que uno no se imagina. Y quiero darte datos para que tú me evalúes la situación de la reelección. Por ejemplo, en esta semana pasada, hoy mismo ha estado publicó 3 series de una encuesta que ellos mandaron a realizar, donde ya Luis Abinader no se ve el ganador con la fortaleza que se veía, 58, 57, presentan los diferentes escenarios. Contra Leonel Fernández, dice que Luis Abinader ganaría con un 50.2%. Su reelección o su repostulación la ganaría, y dicen que con Abel la ganaría con un 52.3, más o menos. Y esa encuesta plantea a Leonel Fernández en un segundo lugar y a Abel en un tercer y lejano lugar. Coincidencia que se da con todas las encuestas que tienen que ver, que son mandadas a hacer por medio de comunicación. Si ustedes le dan seguimiento a todas las encuestas hechas por medio de comunicación, siempre el presidente sale victorioso, Leonel Fernández en un segundo lugar y Abel por allá en un tercer lugar. Pero ¿qué es lo importante que yo quiero que se vea de esa encuesta? ¿Qué es lo importante? Que casi la gente no mide. En esa encuesta le dice que Leonel Fernández y el presidente de la República están empatados con 32.8%, o sea, un 33% de rechazo. Los dos acumulan en la población un 33% de rechazo. El mismo porcentaje de rechazo.
y Abel te lo presentan solo con un 18%. O sea, que el techo de crecimiento de Abel es mucho mayor que el que de Luis Abinader y Leonel Fernández. Entonces, ante esa situación, y queremos ver, entonces, una encuesta de un grupo empresarial que salió esta semana con una firma que dicen ser que es y que muy seria, no la conocemos, no podemos consultar y qué sé yo qué cosa, porque ahora le ponen unos nombres en inglés a la... Bueno, me gustaría, si esta persona está viendo el programa, que nos llame entonces al canal, ¿verdad? Si quiere cortar. No, el teléfono del canal tiene problemas. Ok. Entonces, no puedo tener esa llamada ahora. Miren, ¿qué es lo importante de esta encuesta? Dice esta encuesta que Abel Martínez tiene un 33.7%, eso es prácticamente un 34%, y Luis Abinader un 37.4%, Leonel Fernández un 13.2% y no sabe un 15% de indeciso. Si tú sumas, estoy en el aire, le llamo ahora. Si se suma, bueno, aún no sabe. Si tú sumas, le pones la mitad a Abel, ¿verdad? O sea, que son si le pones del 15, le pones el 7 a Luis Abinader, eso te daría un 44, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí? Pero si le pones el 7 a Abel, eso te va a dar también un 40, ¿no? Un 40. Si lo suma de lo indeciso, ¿verdad? Lo que dicen que no saben por qué va a votar. Pero en la encuesta de Dani Alcántara y compañía, ese indeciso te sube a un 20%. A un 20%. Si suman los indecisos con Luis Abinader, da un 52%. Si lo suma total. Sí, No, pero tú no lo debes sumar nunca total. Porque inclusive de eso indeciso, yo le estoy dando la mitad a Abel y la mitad a Luis y no le estoy dando nada a Leonel. ¿Tú me entiendes? Porque como tiene menos posibilidades posibles, según esta encuesta, yo no estoy diciendo que esa sea la realidad, según esos datos, si tú le pones el que se ve como que no tenga posibilidad de ganar, la gente al final no se va a inclinar por él. Sí puede dividirse entre... Pero por los porcentajes que tú le pongas, yo le estoy dando un 50-50. Pero si tú le pones un 60 y un 40, te lo divide así, esa encuesta te dice que hay una segunda vuelta. Te dice esa encuesta. Entonces, a partir de esa situación y otros errores que está cometiendo el equipo estratégico de la reelección, es que están apostando su triunfo a partir del fracaso de la oposición. O sea, ellos están apostando a que la oposición se va a mantener dividida. Esa es la apuesta, esa es su carta de triunfo. Y tú no puedes basar tu triunfo en función del fracaso del otro. Tú tienes que basar tu triunfo en propuesta atractiva y creíble y en la ejecutoria de gobierno que tú puedes hacer. Para darte la palabra para tu análisis, quiero pasar dos situaciones, porque yo le he llamado la tormenta perfecta que se está creando en República Dominicana en contra de la reelección de Luis Abinader, que son la inseguridad, canasta familiar, alto costo de la vida y los problemas internos del PRM. Y te lo voy a retratar de la siguiente manera. Bueno, ya vimos lo que está pasando con la policía y esa cosa, pero Ronald, ayúdame. Ese video, señores, es un video que ustedes lo pueden buscar en todas las redes sociales, tiene una duración de algo más de 1 minuto. Esos son, 1 minuto, esos son agentes de la policía. Mira ahí cómo ellos están retratando ellos mismos. No sé cómo explicar esta situación,
porque el audio no tiene audio, no lo explica. Mira a un ciudadano, no es otro militar, le pasa un palo a un agente para que tumben nada más y nada más menos a una cámara de vigilancia. ¿Qué te dice a ti cuando la gente de la Policía Nacional comete hechos como eso? O sea, hay una cámara de vigilancia para dar seguridad, mira, le entran a palo hasta tumbarla. O sea, la inseguridad se ha incrementado en Luis Abinader. El alto costo de la vida, que hay que reconocer que en los últimos días algunos productos de primera necesidad han presentado alguna baja, no se encuentra en los niveles que estaba antes, pero tampoco está a los niveles de asequibilidad del pueblo dominicano. Y la situación interna del PRM te la retrata claramente Guido Gómez Mazara, el caballo de Troya que ha estado en todos los partidos. De la siguiente, escuchemos a Guido Gómez Mazara. Que antes era del PLD o era PRDista primero y dio 3 saltos. Ahora usted recibe salario de rico y peor aún, no tiene que dar un golpe. Y hay familias en demarcaciones que tienen 3 salarios en su casa. Por ejemplo, el exalcalde de Barahona, casco urbano, tiene en su casa el hijo con 120, la mujer con 200 y él con 200. En cualquier casa que usted incorpore 500 y pico de mil de pesos mensuales, usted vive como un pachá. Porque no es lo mismo recibir 121,000 pesos aquí, que es el promedio de una persona bien pagada en el sector privado, en la banca, en el sector de la finanza, que es 123,000 pesos, es el promedio. No es lo mismo ese que tiene que fajar muy temprano, levantar, llevar a los muchachos al colegio, al banco, y trabajar desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Un vago, que por ser hijo de un alcalde charlatán, traidor, también lo pongan en la nómina. Eso es un abuso, una desconsideración, y no importa quién lo haga, ni el gobierno. Un maldito vago de la política, que antes era del PLD, o era PRDista primero y dio 3 saltos. Ahora usted recibe salario de rico y peor aún, no tiene que dar un golpe. Y hay familias en demarcaciones que tienen 3 salarios en su casa. Por ejemplo, el exalcalde de Barahona, casco urbano, tiene en su... O sea, se está produciendo en la sociedad dominicana la tormenta perfecta. Yo no sé cómo los estrategas del presidente, alguna gente a veces me dice que yo quiero ayudar en demasía aquí en este programa del presidente, no se están dando cuenta de los errores que están cometiendo, que le están quitando ya una reelección que tenía prácticamente ganada. Y antes de continuar, debo darle saludo a Jaron Valdés, y me pide que salude a Nana, su esposa, y a Jani Vázquez, Luis Cruz y Jessica de la Rosa también están viendo el programa. Saludo para ellos. Mira, ¿por qué el PRM comete un error? Yo dije aquí en un programa, te voy a dejar prácticamente media hora para tu análisis. Es un programa que en términos políticos yo veía correcto que el PRM conquistara alcalde de la oposición, en términos políticos, porque febrero es el plebiscito de mayo del 24, ¿no? Quien ganó la mayoría de las alcaldías y la diputación, muy fácilmente se alce con la presidencia, ¿verdad? Eso es de ahí. Entonces ellos están apostando, y por eso yo lo veo correcto, para dar una sensación de que tenemos la mayoría de los alcaldes, y ya aquí lo que va a haber es un plebiscito. Pero mira, según los datos que tiene la oposición, ellos, que entonces serían la gente más estúpida del mundo si no concertan esa alianza,
y la base de esos partidos entonces tendría que sacar a patadas A la dirección. a su dirección. Porque según los datos que ellos mismos poseen, en una alianza PRD, PLD, Fuerza del Pueblo y los demás partidos que se puedan unir ahí, de 32 senadurías ganarían 26 Con la alianza. aliados. De 114 diputados, no, de 190 ganarían 114. Y de 155, creo que son las alcaldías, ganarían 104. O sea, con una situación así, con datos que ellos lo tienen y lo están manejando la oposición, sería de loco que mañana, o digamos el martes, no haga la oposición una rueda de prensa diciendo que ellos van unidos en contra de la reelección. José Cabrera, discúlpame que me he tomado No, todo no el hay tiempo problema. para ilustrarte sobre... Yo primero quisiera que a los 3 puntos que podrían ser, como se dice, el adicán de la reelección, me le agregue otro. el número 4, Sí. ¿cuál sería? Improvisación. La improvisación. Mire, cuando ganó Luis Abinader, que hay que decir que ganó con 52%, en contra de un candidato con mucha falla, e inclusive hasta en términos de conceptualizar. Recuérdense que se hicieron muchos memes porque que se cogió hasta de relajo, porque él como que decía cosas que la población lo que hacía era que se reía. Con una división y una figura que fue 3 veces presidente, sale y una división, y con todo y eso, el partido que pierde, el gobierno, pierde con 37%, me parece, por ahí. Cuando se llega al gobierno, aparte de que gran parte de la población, valga la redundancia, estaba identificado con un cambio, inclusive hasta PLDista, podríamos decir, y que se inició toda esta lucha de transparencia, anticorrupción, de mostrarle al país que se había defalcado a la nación, que había pasado en un terremoto. Sin decirlo, muchas personas, ciudadanos, pues comenzaron a identificarse con el presidente. O sea, siguieron identificándose, no ya con el cambio en sí, porque se dio, sino identificándose con esa lucha de transparencia que se estaba implementando hasta ese momento. Ahora, inclusive, no había que decir 4 años más para Luis Abinader porque se modificaron los estatutos, que había un artículo que impedía que la reelección existiese. Eso es a lo interno del Al PRM. interno del PRM. Todo eso más. Ahora, ¿qué comenzó a surgir? Primero, que la transparencia que todavía es un estandarte de este gobierno, siempre habla, y yo me imagino, yo supongo que para el lunes se va a seguir enarbolando ese concepto que su gobierno es transparencia. Pero aparte de eso, Que Luis no roba y los cuartos rinden. sí, que su dinero rinde, pero entonces ha habido un incremento de préstamos, Sí. más que en cualquier otro gobierno. Pero que yo doy un poco de reversa. Miren, los actos de corrupción, en su mayoría, no ha habido como prueba para todo. Algunos que han colaborado con la justicia, que han devuelto, pero en su mayoría se ha visto como más retardación política, porque eso de durar 18 meses preso y tener un juez que tomó una determinación porque no hay elementos contundentes para mantenerlo en prisión, eso se dice que es más una revancha política, una rabiaca política de mantenerlo ahí. Pero miren, los números hasta hace un tiempito, con una oposición, claro está, muy dividida, con una situación en el país que al principio se vendió como que estábamos luchando con una pandemia, que hay una situación internacional que nos ha creado una ligera crisis. Con todo y eso, la población todavía creía
en más de un 60% en la gestión de Luis Abinader y que podría ser presidente, en más de un 60%, con todo y eso, porque eso era lo que se vendía. Ahora la oposición ha comenzado a organizarse. Esa campaña o ese discurso de situaciones internacionales se le ha caído porque cuando usted lo asaltan, cuando usted lo atracan, cuando usted va a un supermercado y encuentra todo caro, usted no tiene que ver con que en el pasado gobierno se robaba o que un funcionario metía la mano porque usted tenía seguridad y porque la canasta no estaba como está ahora. Eso dicen algunos ciudadanos, que quizá consciente o inconsciente, pero lo expresa. Entonces, eso ha hecho que también, en un aspecto, la población comience a mostrar esa ligera desconformidad con el presidente. Ahora, por más que se ha querido luchar, se ha incrementado la inseguridad en la población dominicana. Por más que se ha hecho anuncio, la canasta familiar ha sido inalcanzable para la población. Entonces usted le agrega a ciertas improvisaciones que se dan desde el Estado, que la población muchas veces se irrita. O sea, eso no ayuda en nada, ni hace que aumente la popularidad del presidente. Miren, cuando un presidente tiene que intervenir, anunciar de que el 911, a través de otros organismos, del comité de emergencia, de lo que sea, se le va a inyectar recursos, después que una población se cansó, eso dice que hay improvisación. Cuando Medio Ambiente y las Fuerzas Armadas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas no se ponen de acuerdo en la construcción de un muro, que primero se hacen un desastre y que después se vuelve para atrás, porque todo eso es improvisación. Y una situación que no le favorece o no le ha favorecido al gobierno es que una cosa era en la oposición, como cuando Daniel Alcántara se expresaba y el mismo Hito Bisonó, y ahora ellos tienen, podríamos decir, el sartén por la mano, agarrado por la mano, porque uno está en pro consumidor y el otro está en industria y comercio. Y me refiero a que los precios del combustible, no obstante, al bajón del petróleo a nivel internacional, ya no está en 100 y pico, sino se ha mantenido en 70, e inclusive ha bajado por ahí, se ha mantenido 70, 80. Y aquí el combustible se ha quedado igual. Ya no hay, como en otras ocasiones, que todas las semanas se desembolsar un subsidio de 1.300 millones. Todavía estamos comprando gas a 150, aunque dice de que 147 con tanto, pero todo el mundo paga 150 y es poco lo que le devuelven. O sea, que eso va. Entonces, todo eso. Ahora bien, la oposición, yo soy de lo que pienso, que tiene que ser inteligente. A eso iba, José, escúchame que te interrumpa. Yo ahorita decía en mi enfoque que el error del gobierno es creer que va a ganar por los errores de la oposición. Sí. Entonces, no estaría la oposición cometiendo el mismo error que el gobierno, o sea, esperando, porque no veo realmente que esté haciendo la oposición, sino también esperando que el banco carga con el gobierno, que el gobierno se siga haciendo el harakiri, eso es lo que yo interpreto, lo que veo, y te interrumpo para eso, para que tú también analices a la oposición, si no Luis Abinader va a ser gobierno de nuevo, a pesar de todas estas cosas que se están dando. O sea, hasta ahora, en tomar alguna medida y hacer lo que está haciendo el presidente, es apostando a la división de la oposición. Eso es lo que ha hecho. Entonces, claro está, han llegado alcaldes, han llegado senadores, han llegado diputados, han llegado regidores, han llegado figuras y seguirán llegando. Pero hay una población dentro del PRM, que está desencantado con el gobierno, están todavía en la oposición, no obstante haber ganado, y observan
pues caramba, pues se le está dando más prioridad a los que llegan, que ellos saben que no son de nadie, y uno todavía, hay que ver si esa militancia va a tener un accional altivo en las elecciones, porque esa militancia disgustada, más el porcentaje de disgusto que hubo en la campaña pasada o en las elecciones pasadas, podría ser quienes le crean una situación de peligrar la reelección. Y me explico, o sea, hubieron 2 millones que no fueron a votar, vamos a suponer, porque se sentían quizá identificados con el gobierno del turno, pero defraudados, como hay una militancia ahora. Pero ya esa militancia que no votó, los 2 millones, saben o entienden, y se le va a hacer entender, pienso yo, de que ellos no se pueden quedar tranquilos, que hay que seguir cambiando, que hay que seguir renovando para ver si la situación también de ellos cambia. Ahora, las actuaciones del gobierno y del PRM está obligando, aunque no quisiese, porque es probable que no quisieran juntarse el PLD y la Fuerza del Pueblo o la oposición, está obligando a que la oposición se tengan que juntar. Primero, todo ese accionar un poco negativo le da a ellos juntos ganancia de causa. Y segundo, la población de esos partidos, la militancia de esos partidos, no le permitiría que se vaya, por lo menos en términos municipales, dividido nuevamente. Y uno dice, digo yo, si fueron capaces en ese momento, que había cierta rabia, que cierto resentimiento, de haber una alianza en términos municipales y hasta congresuales, Fuerza del Pueblo y PRM, ¿por qué ahora que se ha maltratado desde el gobierno a la Fuerza del Pueblo y al PLD, por qué ahora no se juntan los maltratados y forman una alianza? O sea, es sine qua non que se necesita esa alianza. Y yo creo que hay autores, hay protagonistas que están abogando por eso y que están interviniendo para que se den esa alianza. Claro está, habrá resistencia, pero se tiene que dar para bien de la militancia de esos dos partidos y de lo que se sumen. Ok. Dentro de las cosas que hay que también que analizar. Bueno. Yo quería hablar algo del discurso. Sí, ahí voy al discurso. Tenemos tiempo Sí. todavía para hablar del discurso. En el discurso, tú habías señalado ahorita correctamente, del 27 de febrero, se supone que el presidente es como si fuera en Estados Unidos el discurso hacia la nación. Sí. Entonces el presidente va a hacer una rendición de cuentas de lo que fue el año pasado. Que antes le decían a Danilo, que fue el último presidente, bueno, eso es una rendición de cuentas. De cuentos, ¿verdad? Sí, yo no sé ahora que si la oposición le va a decir a Luis Abinader lo mismo. Pero ya él perfiló un poco su discurso y dijo que va a someter el Ministerio de Justicia una propuesta que ya por fin la va a someter prácticamente 3 años después de gobierno. Claro. Que su primer discurso lo planteó. A ver si ahora se hace, ojalá que la lleve. Que también eso fue una lucha al principio, o sea, una campaña, justicia independiente. Exactamente. Pero entonces, desde el gobierno lo que hay es desvinculación, no gente sometida. Exacto. Entonces, mira, lo que te quiero significar es que eso, porque tú en tu discurso dijiste, en tu alocución ahora, que la Fuerza del Pueblo ha sido maltratada. Yo no lo veo así. No obstante, con lo que dijo el presidente ayer, lo que se le ha criticado al presidente es que solo ataca la corrupción de Danilo Medina. Se intuye que con el discurso de ayer y el sometimiento del Ministerio de Justicia, entonces se le va a entrar también a los expedientes de corrupción de la Fuerza del Pueblo. Ahí sí, entonces, vería yo otro error, táctico,
del presidente, aunque sea correcto, que le entre, entonces se vuelva a abrir otro frente con la Fuerza del Pueblo, que fueron sus aliados ayer. Entonces, ¿qué tú esperas realmente que se dé en ese discurso? No, cuando yo decía, antes del discurso, cuando yo decía del maltrato hacia la Fuerza del Pueblo, yo no me refería, porque claro está, la función era destruir, el objetivo era destruir al que sacó un 37%, que es el PLD. El objetivo era desacreditar al PLD. A la Fuerza del Pueblo, aunque no ha habido elaboración de expedientes sobre algunos miembros, sí en otros aspectos. Porque no es lo mismo, lo voy a decir, iniciar una campaña, pues voy a poner una provincia de ejemplo, Adajabón, una campaña como primero de descrédito en contra del senador que fue en la alianza, de ponerle 3 figuras, aspirar con todos los recursos del Estado, que antes eso se criticaba, como para que se avasalle. Entonces, ahí se ve cierto maltrato. Ya no es el senador de la alianza ni nada de eso, sino ya lo están viendo como un enemigo que hay que desaparecer y poner uno de los de ellos. Ahora, en base a la encuesta, por eso que yo digo, en base a la encuesta, que hay deben de juntarse. Pero para el lunes, en el discurso del presidente, yo pienso que él va a seguir haciendo alarde, lo voy a decir así, de la transparencia de su gobierno. Va a seguir hablando de eso. Va a enfocar más que su gobierno ha incrementado más en lo que es el turismo, con las construcciones de hoteles, el inicio también de ese tipo de obras, y va a hablar, aparte de eso, del sometimiento, para darle continuidad a lo que ellos siempre han enarbolado como la justicia independiente, ahora con ese sometimiento que cuando se llegue al Congreso seguro eso va a generar mucho debate y puede hacer que dure un tiempito ahí también. Es probable que en agosto todavía se esté evaluando esa situación. Ahora, el presidente va a seguir enfocando la situación haitiana y el papel que ha desarrollado la República Dominicana como para crear conciencia en los dominicanos sobre el papel, porque al presidente le están imponiendo una agenda internacional con respecto a Haití, que ha sabido cómo evadir y todo eso, pero todo el mundo sabe que en algunas cosas se le ha impuesto una agenda internacional, inclusive con el proyecto que él sacó de la trata. Todo eso no proviene porque él sabe que eso le hace daño. Todo eso no proviene de su equipo presentar en el Congreso un proyecto así. Y vendrán otros proyectos que la sociedad va a reaccionar, porque hay comunidades que tienen cierta influencia a nivel mundial y a nivel de algunas potencias, que ya están en el país, que hay que someter algunas leyes y que se lo van a poner en la agenda tanto del Congreso como del presidente. Por eso es que vemos que algunos senadores y algunos diputados se han expresado y han hecho hasta documentos, porque la comunidad LGBT también va a crear situaciones en el país, que ya eso ha crecido bastante, de derecho, de participación, entonces eso va a crear mucho debate. Sí, Inclusive habrá una sociedad, principalmente cristiana, que va a tener rechazo y ese gobierno va a querer manejarse bien por aquí, bien por allá. Entonces, el discurso del lunes, aparte de anunciar algunas inversiones, ojalá, digo yo, que no hemos visto, ojalá se pronuncie que si él quiere, para seguir utilizando su populismo, si él quiere, debiera, así como esperó que se debatiera, que la población estuviese en un suspenso cuando la ley 2801, que se pensaba que después vino, así mismo con Aidere Casta, que buscaría alguna alternativa para que los productores nacionales de arroz
que es un sector, un renglón muy importante, que le pueden aportar, pues, recibir una ligera esperanza, digo yo. Todo eso podría estar inmerso en el discurso. El presidente está obligado a venir con un discurso propositivo que traiga calma a la sociedad dominicana y que le dé un respiro a la religión. De lo contrario, porque todo el mundo se ha dicho que esa ley se le ha impuesto al presidente, y yo creo que sí. Dentro de la agenda que le están imponiendo. Sí, la agenda que le están imponiendo, pero porque ¿cuál es el mecanismo de presión? O sea, ¿qué ha hecho el presidente que te digan, mira, si tú no me planteas esta ley, o si tú no me haces esta cosa, te saco esto? Porque tiene que haber un mecanismo de presión, pero eso lo veremos. Yo creo que los mecanismos de presión son las facilidades, los préstamos, tanto de Banco Mundial, Sí, pero que esa ley te corta de un fuetazo tu reelección, y tú no puedes cortar tu reelección para complacer, para que te den más préstamos. O sea, algo se encuentra que veremos. ¿Cómo veremos que la doctora Franlina Fernández Casó, hematóloga internista, usted la puede ubicar tanto en la clínica Doctor Bonilla, en el Hospital de Especialidades EMI, eso en Santiago, y en el Centro de Diagnóstico en Navarrete? Nosotros le sugerimos que la llame para una consulta personalizada al 809-901-1185 y el 809-883-0011. Seguimos con el Samuel Toribio, el Ayuntamiento de Guayubín, Samuel Toribio, que a propósito, Ronald, a propósito de Samuel Toribio, preséntame ahí, por favor, cómo se está embelleciendo la ciudad de Guayubín, el casco urbano, por lo menos de Guayubín, y ya en la entrada ahí está, eso es la Plaza de la Cultura, más o menos, que están haciendo ahí, ¿verdad? Eso es frente al hospital y al liceo prácticamente. Frente a Mongastor, y valga la redundancia, y valga la propaganda. El hospital... Sí, pero el hospital... Está hacia adentro, ahí está. Muy bonito está quedando la entrada de Guayubín. Es un esfuerzo colectivo de los regidores del municipio, del ayuntamiento y el alcalde Samuel Toribio. Taller de autopintura Wilson el Artista, Ronald. Wilson el Artista, usted, para que su vehículo tenga una brillantez, con una pintura fresca, un buen terminado, llámelo al 929-304-2665. Taller de autopintura Wilson el Artista. Asociación de Productores Agrícolas Ramón Antonio Cruz, Azuará, en Atillo Palma. Lo que mejor manejamos el premio FED 3. Asociación de Agricultores Ramón Antonio Cruz, Azuará. Ayuntamiento Municipal de Montecristi, con Jesús Jerez a la cabeza. Una buena gestión que ha sorprendido a tanto de adentro como de afuera. Jesús Jerez. Vivero Adelina. Llámenos al 849-353-1130 para que usted tenga la mejor asesoría y la mejor planta para su hogar. Vivero Adelina. Señores, mire, ya en la parte final de este tema, para despedirnos, porque ya vimos que nos están haciendo señas de que el hombre de llegó parado ya está ahí, que siempre ha sido consecuente con nosotros y nosotros tenemos que ser consecuentes con ellos. Hay un dato. Para los que están esperando una solución, bienvenido al jefe del canal, Eddie Rojas, que acaba de entrar. Para ustedes tener una solución de primera vuelta, cualquier partido tiene que manejar números. Sí, eso. Tú decías ahorita que Luis Abinader ganó con 2 millones y algo de votos, ¿verdad? No, con 52%. Con 52%. No obstante una abstención de 2 millones que hubo en el país. Que siempre las abstenciones
ligeramente favorecen. Sí, hubo una extensión grande. Lo que te quiero significar es que el que gane las elecciones en una primera vuelta, en este año electoral que es el día 24, el año electoral comenzó ya. Sí. El 24 simplemente se va a las elecciones. En este año electoral, usted tiene que ganar con 3 millones y pico de votantes. Eso quiere decir que todo aquel que sacó 2 millones en las elecciones pasadas, para ganar en una primera vuelta, necesita incrementar esos votos en más de 1 millón de votantes. Sí, tiene que... No es una cosita como para estar haciendo poemas ni poesía. Hay que fajarse a hacer política desde la oposición y desde el gobierno, hacer obras, leyes y ejecutorias que favorezcan a la mayoría del pueblo dominicano. No, y contentar gente también. Claro que sí. Sí, contentar Señores, gente. No es de que nada más obra, hay que ser agradable con personas. muchísimas gracias a José Cabrera por venir y hacer en este día, en este mes de la patria, el día de Mella, Natalicio. una 207 perspectiva. años. 207 cumpliría si estuviera vivo. Le 200. pedimos demasiado a la gente porque 207 no hay forma. No. Pero bien. Gracias, José, y siempre que te necesitamos, nos alegra que tú estés disponible para A eso. mí me dicen que yo soy taponera del canal. De hecho, el martes y el miércoles Diógenes está de cumpleaños y me dice que si se le puede hacer cumpleaños. El programa, digo, bueno, me tomo en cuenta después. La regalía viene luego. Señores, bye bye, nos vemos el próximo sábado por su canal. Recuérdese que estamos en YouTube. Usted le da a suscribirse, busca Diálogo Nordestano, se suscribe, comparte, le da me gusta. Y en vivo también estamos en Facebook. Tierra Visión, Canal 14. Hasta el próximo sábado.